Bueno, el título de hoy, el psicoanálisis hoy en diálogo con el cognitivismo y las neurociencias. Bueno, yo soy Daniel Antar, como coordinador de Amigos de APA, tengo el enorme placer y el entusiasmo de abrir la segunda actividad de este año con una propuesta, a mi juicio, de enorme trascendencia. La de intentar esta noche establecer un diálogo entre disciplinas o corrientes que tienen un interés común: estudiar las causas del sufrimiento humano e intentar llevar un alivio fecundo a él. Entiendo que llegó el momento de abandonar una tendencia propiamente humana y también que se da en el ámbito científico en general, que es la de encerrarse en sus propias ideas e incluso combatir las que no se alinean con ellas. Es claro que si nuestro espíritu de ciencia se mueve tras el desentrañamiento de la verdad, la única ética posible para llevarlo adelante es intentar desmitificar cualquier cosmovisión que se cierre sobre sí misma. Es por ello que agradezco enormemente la aceptación de los 3 disertantes de esta noche, todos ellos probos en su quehacer, de nuestra invitación a dialogar sobre lo que más importa: nuestros modos de entender e implementar ese precioso y trascendente quehacer de todos los días, ayudando por otra parte a emerger de la inevitable confusión que se establece entre nosotros mismos y el público lego. Y por último, algo que está en primer lugar, agradecer también a toda la gente que se está acercando hoy, no solo a aportar sus interrogantes y sus reflexiones, sino especialmente a ofrecerse como un vivo interlocutor de nuestra inquietud. Muchas gracias. Bueno, quiero decirles que cuando leí de qué se trataba toda esta reunión, vino a mi mente un trabajo de Freud de 1892, de un Freud joven que al separarse de su amigo Fliess, tomó el tren y empezó a escribir eso que se llamaba el proyecto de una psicología para neurólogos. En ese proyecto él hablaba de cantidades y de neuronas. Piensen ustedes que Ramón y Cajal descubrió las neuronas accidentalmente en esa época, porque se le cayó un frasco de coloración argéntica, es decir, con plata, y por primera vez el mundo vio las neuronas teñidas. Ahora Freud, que estaba en esa época en la neurología, empezó a hacer una serie de inferencias que desembocaron después en el psicoanálisis. Ahora les voy a dar la definición que dio Freud en 1914, ya avanzado el tiempo, sobre psicoanálisis. Dijo, el psicoanálisis es el hecho de reconducir los síntomas patológicos a sus fuentes biográficas, es decir, cuándo le pasó eso terrible que ahora se transforma en un síntoma, y también, a diferencia de la hipnosis, se pudo descubrir, al no estar la persona dormida, hipnotizada, que era lo que hacía hasta ese momento Freud y Breuer, pudo descubrir lo que se llama la resistencia, que es lo más importante del psicoanálisis. Es decir, que hay cosas que el ser humano rechaza, que el ser humano trata de no saber. Ahora les voy a leer algo que dijo Foucault en 1968. A partir de Freud, todas las ciencias humanas se convirtieron en ciencias de la psique, es decir, la gimnasia, la pintura, la pedagogía, la música, todo se transformó en ciencias de la psicología. La vieja oposición, sigue diciendo Foucault, entre cuerpo y mente ya no existe. Ahora sabemos que nuestro cuerpo
forma parte de nuestra psique, consciente e inconsciente. En el fondo, dice Foucault en 1968, no queda más que la psicología profunda. Bueno, buenas tardes. En principio quiero decirles que para mí es un placer estar aquí, pero no son palabras estas huecas, es realmente un placer porque es volver a mis orígenes. Yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires en el año 65, me recibí bastante joven, y todos aspirábamos a ser psicoanalistas, y yo también, y la verdad es que durante 20 años trabajé con un enfoque psicoanalítico. O sea que para mí no es ajeno el psicoanálisis, y en realidad creo que toda mi vida estuve dialogando con el psicoanálisis y con la integración con otras líneas. Así que por eso les digo que estar aquí, digamos, en un ámbito de apertura y de diálogo, donde sumemos y no restemos, y donde no haya grieta, para mí es un lujo y es un placer. Quiero comentarles, es decir, lo que sí es un desafío en 20 minutos explicar, digamos, qué es la terapia cognitiva. Es un gran desafío. Me parece que, a ver, tengo que transmitirles un poco por qué, digamos, en mi devenir profesional aparece la terapia cognitiva. Corrían los años 80, 85 más bien, en un clima de libertad y democracia, realmente lo que yo sentía era que en 20 años de mi carrera, digamos, como desde el psicoanálisis, además, yo fui paciente de psicoanálisis de 4 y 5 veces por semana muchos años, con 2 excelentes terapeutas, y fue un lujo, pero mi impresión era que yo me sentía motivada a abrir mi mente y conocer otras líneas y ver qué podía integrar, digamos, a lo que yo hacía, que pudiera enriquecer y ayudar, digamos, a la gente que sufre, porque creo que lo que tenemos en común todos nosotros es esto, algo tan simple como ayudar al que sufre. Así que, bueno, organicé un congreso en el que invité conductistas y psicoanalistas, y organicé simposios invitando a distintas líneas, y cuando en mi incursión en distintos aportes aparece en esa época los primeros escritos sobre cognitivismo, que además era época sin mail, sin computadora prácticamente, y donde había que ir a buscar más o menos los libros al exterior. No es metafórico, es real, había que viajar y buscarlos. La verdad es que me pareció que el enfoque cognitivo, que originalmente fue desarrollado por Aaron Beck, y Aaron Beck era un psicoanalista de la Universidad de Filadelfia, y me pareció un enfoque, a ver, con lenguaje simple, con sentido común. Incluso él tiene un capítulo en uno de sus primeros libros que habla del sentido común. Esto me conquistó. Y, digamos, me pareció una línea que realmente trataba de tomar lo mejor del conductismo, lo mejor del psicoanálisis, tratar de hacer una integración. El enfoque cognitivo está definido como un enfoque integrativo. La verdad es que yo me sentía y me sigo sintiendo más dentro de una línea integrativa, y para mí este enfoque era integrativo. Teóricamente es integrativo, técnicamente es ecléctico. ¿Qué quiere decir ecléctico? Que utiliza técnicas
propias del enfoque y de otros enfoques. Bueno, así es como llegué a interesarme y empezar a trabajar con un grupo, en realidad de gran diversidad, con profesionales que venían de distintos enfoques, y lo que nos interesaba era estudiar, desarrollar y tener más herramientas, ¿no? Me acuerdo que en esa época había una frase de Maslow, un psicólogo humanista, que me llegó y que decía algo así como si la única herramienta de la que disponemos es un martillo, uno tiende a ver todo como un clavo. O sea, que me pareció que era interesante abrirse a cosas nuevas. Además, a ver, en esa época ya empezaba todo el tema de que, a ver, de cambios, ¿no es cierto? De cambios sociales, cambios culturales, cambios económicos. No todo el mundo estaba dispuesto a hacer una terapia, digamos, de 4 o 5 veces por semana durante muchísimos años. Empezaban a aparecer los sistemas de salud, las obras sociales, con limitaciones. Yo sentía que la verdad que lo que sabía no terminaba de encajar en esto. Tampoco sentía que tenía que someterme a esto. Pero bueno, a ver, la terapia cognitiva es una pregunta dificilísima la que me haces. Es como si te dijera, definime el psicoanálisis. A ver, yo estoy tratando de transmitirles esto como me pidieron en un lenguaje simple. La terapia cognitiva es una terapia donde tiene algunas premisas, un encuadre y una metodología, digamos, propia, y voy a tratar de, en muy pocos minutos, transmitirles esto. Yo diría que el concepto básico a partir del que se desarrolla está basado en realidad en una frase de un antiguo filósofo, Epícteto, que decía que la gente no sufre por los hechos, sino por la visión que tiene de los hechos. Entonces, digamos, uno parte de esto, es decir, lo que Aaron Beck empezó a desarrollar, incluso su investigación en ese momento era el tema de la depresión, es que más allá, ¿no es cierto?, de muchas variables y factores, las personas tienen una visión de las cosas, una visión de sí misma, una visión del mundo, una visión de los otros. Y en esta visión suele haber atribuciones de significados, basados en creencias que hemos desarrollado a través de la vida. Entonces lo que él plantea es que en realidad sobre lo que se puede trabajar, si uno quiere apuntar, digamos, a ciertos objetivos, es a tratar de entender el paradigma del paciente en función, digamos, de estas atribuciones de significado. A ver, para darles un ejemplo muy simple. Bárbaro, un ejemplo. Tengo un ejemplo y tengo, si me da el tiempo, hay un caso clínico, digamos, tiempo, para ver cómo se... un ejemplo es, supongamos que hoy es un día soleado, pero hay nubes. A lo mejor parte de ustedes va a decir, qué hermoso día que fue hoy. Un día soleado, hermoso. Pero otros van a decir, hubo amenazas de lluvia todo el día, digamos. A esto me refiero, en que cada uno tiene una forma de ver la realidad, y esta forma de ver la realidad en gran medida es responsable de nuestro sufrimiento, no los hechos. Y hay muchos ejemplos, es decir, muchas veces uno se pregunta por qué hermanos, por ejemplo, ¿no es cierto?, criados en la misma familia, con los mismos valores, es decir, a veces son
tan distintos y tienen visiones tan distintas, digamos, de las situaciones. Yo tengo 2 hijos que han ido al mismo colegio, uno está encantadísimo, dice que es el mejor colegio del mundo, y el otro dice que la verdad fue la peor época de su vida. Y fueron al mismo colegio, digamos. Con esto les quiero transmitir un poco como las bases de lo que es el enfoque cognitivo. Ahora, ¿cómo se trabaja? Algo muy importante, primero, la terapia cognitiva nació como un enfoque estructurado y con programas, digamos, de corto plazo. Al día de hoy, esto no es exactamente así. La terapia cognitiva no es una sola. Imagínense que en más de 30 años hubo muchísimos cambios, y los mismos que decían algo al principio, ahora dicen, digamos, otras cosas. La terapia cognitiva puede ser una terapia estructurada y de pocas sesiones, o puede ser una terapia larga, digamos, con modelos constructivistas, digamos, donde dure mucho más. A ver, para transmitirles lo que es, no creo que me alcancen 5 minutos. No, sí, te van a alcanzar. Y si no, hablas un poquito más. Para transmitirles cómo se trabaja, voy a usar una metáfora propia, la de un viaje compartido, que es una metáfora que tengo hace muchos años. Para mí la terapia cognitiva es un viaje compartido. ¿Qué quiere decir esto? Un viaje se planea, tiene motivaciones, uno lo comparte con otros, cada uno tiene sus motivaciones, ¿no es cierto?, sus objetivos. En un viaje es necesario tener, un viaje puede ser un viaje en etapas, puede ser un único viaje, puede ser varios viajes. ¿Y qué significa esto? En principio nosotros trabajamos de una manera donde en la primera entrevista o en las primeras entrevistas, algo muy importante es acordar, terapeuta y paciente, tener un acuerdo respecto hacia dónde vamos. ¿Cuál es el objetivo? ¿O cuáles son los objetivos más cercanos? ¿Cuáles son los objetivos de mediano plazo? ¿Cuáles son los objetivos de largo plazo? El motivo de consulta que trae el paciente debe ser explorado, investigado, conceptualizado, y el terapeuta tiene que devolver, digamos, al paciente una hipótesis de cómo ve él la situación, y juntos se arma un mapa de ruta, digamos, y los objetivos a alcanzar. Esto es algo bastante importante, estar de acuerdo, ¿no?, sobre esto. Las otras características de este tipo de terapia es que es una relación a la manera de un equipo de trabajo. Hay 2 personas trabajando, una que maneja, digamos, la capacidad teórica y técnica para el viaje, y otra que es de alguna manera responsable de los contenidos, y en ese sentido es un equipo. Otra cosa importante es, la terapia no termina en la hora de sesión. Es decir, más allá de que uno vea al paciente una vez por semana, o cada 15 días, o 2 veces por semana, la terapia continúa durante la semana, porque la idea es que la persona no se desconecte de sí misma, de los objetivos, de lo que le está pasando. Y entonces es bastante famoso el tema que dicen tenemos como tareas, ¿no?, deberes. Esto es típico y entendemos que es muy útil para llegar al objetivo. Como si en un viaje cada día, realmente cada semana, uno anotara, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero ver? ¿A dónde voy? Lo que dijo la doctora abre muchos interrogantes,
Y cuando el público tenga la palabra, le vamos a preguntar muchas cosas. Yo ya anoté unas cuantas preguntas, así que no queda acá. El viaje, digamos, continúa. Y ahora le damos la palabra a Claudia. Bueno, yo no sé hasta dónde voy a llegar. Empecé, no sabía cuál era el conocimiento que tenían mis colegas, así que ahora ya sé. Saben mucho más de psicoanálisis que lo que yo sé de conductismo. No sé, seguramente mucho más de psicoanálisis también de lo que yo sé de neurociencia. Así que acá tenemos una cierta desventaja, sobre todo porque yo he dedicado mi vida al psicoanálisis, porque me ha gustado, porque me ha apasionado, porque me he, no sé si curado, porque es mucho decir, pero bueno, por ahí sí, siento que he mejorado mucho, no me imagino que he mejorado mucho, digamos, con el psicoanálisis, puedo detectar el beneficio que tuvo el psicoanálisis sobre mí y también el que tuvo sobre mis pacientes. Por suerte he ayudado a muchos, o sea, nunca me pareció insuficiente, digamos, para contar un poco mi historia, ¿no? Pero, digamos, si empiezo muy atrás, no sé a dónde voy a llegar. Así que, ¿y a dónde quería entrar? ¿A dónde quería empezar de tan atrás? Hace unos días empecé a leer un libro de un señor que se llama Yuval Noah Harari. No sé si lo conocen, historiador de origen israelí. Un libro que se llama De animales a dioses. Maravilloso. Nosotros, que somos los Homo sapiens, los animales Homo sapiens, estamos hace 200.000 años acá en esta tierra. Parece que algunos otros homos estuvieron hace 2,5 millones. ¿Cómo es que nos quedamos solos? Es dudoso. Parece que no fuimos muy buenos. Una de las teorías es que los liquidamos bastante a los otros, neandertales y todos, había muchos. Hace 70.000 años hubo una, según este señor Harari, yo en principio hay que creer lo que uno lee, digamos, ¿no? No sé si es así, si tiene otras teorías. Hubo una revolución cognitiva que nos hizo sapiens. Esa revolución cognitiva produjo mutaciones genéticas en el cerebro y nos permitió crear una forma de lenguaje que no era el primer lenguaje que existía, otras especies ya se comunicaban avisando del peligro, dónde está la presa, pero nuestro lenguaje evolucionó como una especie de chismorreo. No eran solo mujeres, eran mujeres y hombres, ¿no? Pero chusmeaban horas, hablaban de los otros, hablaban de cosas que no estaban ahí donde estaban ellos. Esta teoría se respalda incluso hoy en día con la idea de que nosotros también pasamos muchas horas chusmeando ahora. Chat, internet, bueno, en fin, ahora Netflix, no sé, lo que se llama Facebook, todas esas cosas que tratamos de no usar para no pasar horas en los dispositivos. Entonces el chisme, la capacidad de conversar sobre cosas que no existen, de inventar leyendas, mitos, dioses, culturas, religiones, fueron parte de esta revolución cognitiva. Y dentro de esta revolución cognitiva, en algún momento, hace muy poquito, apareció el psicoanálisis. No es una teoría del funcionamiento cerebral, no es una teoría de la conducta, es una teoría de la mente, compleja, que ha tenido, como dijo recién, y se me adelantó Aide, efectos, digamos, sobre la vida de las personas, la infancia, la educación, la crianza, las leyes, el arte, tal punto que se ha llamado el siglo XX, el siglo del psicoanálisis. Ahora, hay muchas escuelas que han sucedido a los descubrimientos de Freud, haciendo del psicoanálisis un conjunto de teorías, con una base común. Todas aceptan la existencia del inconsciente. Y el psicoanálisis no se ocupa de la conciencia, sino se ocupa secundariamente de la conciencia, de lo que deviene consciente, se ocupa del inconsciente. Que es aquello que no manejamos, aquello que no conocemos, incluso ahora en conceptos más actuales del inconsciente, aquello que no hemos desarrollado todavía. Esa parte inconsciente es fuente de gran felicidad y de gran infelicidad en nuestras vidas, y cuando la desdicha supera la felicidad, vamos al psicoanalista o al cognitivista. Freud no fue el primero en utilizar el término.
pero ser primero en sistematizarlo, en hacer un enfoque metodológico, porque además de una teoría de la mente, es una terapia y además es un método para realizar esa terapia. El término inconsciente entonces se utiliza para hacer referencia, ustedes disculpen si no son todos psicoanalistas, yo pensé que a lo mejor habría alguno que no lo fuera, aunque seguramente sabe igual lo que voy a decir, porque esta es una sociedad que sabe mucho sobre el psicoanálisis. Pero bueno, en fin, es el término inconsciente se utiliza para hacer referencia a un contenido reprimido, inaceptable para la mente consciente. Y estos contenidos reprimidos ejercen presión sobre la conciencia, generando síntomas, angustias o inhibiciones, por lo que consultamos. También se hace referencia a una parte de la mente que opera con el principio del placer, placer-displacer, satisfacción de deseos, y la lógica obedece a lo que llamamos el proceso primario, donde no hay contradicción, que es atemporal. Los contenidos del inconsciente abarcan pulsiones, fantasías primordiales, según un esquema filogenético de constitución psíquica, que determinan nuestra conducta y nuestras relaciones. El inconsciente también es una cualidad. Nosotros decimos relaciones objetales inconscientes, conflicto inconsciente, fantasía inconsciente, funcionamiento inconsciente, comunicación inconsciente, todo lo que quieran. Hay dos teorías básicas del aparato psíquico. Es que a mí me gusta hablar rápido. Sí, igual no digo cosas difíciles, si a ustedes les parece que más o menos cosas así. Y aparte meto más hablando rápido, ¿entendés? Entonces, tengo dos tópicas, ¿no? Freud. Consciente, inconsciente, preconsciente, ello, yo, super yo. El ello, que es la segunda tópica, es todo inconsciente, pero el yo y el super yo no, tienen una parte consciente y una parte inconsciente. La parte inconsciente del yo son los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son inconscientes. Otra manera de enfocarlo es así. El psicoanálisis nació de una práctica en la cual Freud detectó la resistencia para acceder a la conciencia de ciertos contenidos psíquicos. Esta resistencia fue teorizada como represión, el princeps, mecanismo de defensa. Todo lo que queda de un lado de la represión es inconsciente, del otro lado pasa la barrera consciente. Si lo reprimido son recuerdos de traumas o fantasías, es un tema a dilucidar. No estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora. No es que solamente la interpretación de los hechos nos hace sufrir. Hay hechos que nos hacen sufrir. Y es importante, muy importante, saber cuáles son los hechos, la veracidad de esos hechos y discriminar hechos de fantasías. Eso es realmente importante. A veces muy difícil. Es justamente el descubrimiento de las fantasías sexuales y agresivas lo que permitió a Freud destacar la importancia de la sexualidad infantil, novedad, los niños tienen sexualidad, y la fantasía universal del complejo de Edipo. Aman a la madre, el varón, desea matar al padre. Esto fue muy desarrollado en la Escuela Inglesa de Psicoanálisis, la cabeza fue Melanie Klein, capaz que la escucharon nombrar. Lacan la llamaba la tripóloga, ¿no? La tripera, la que se ocupaba de las tripas. Y le da a la fantasía inconsciente un estatus central en el esquema teórico, para el cual la fantasía inconsciente es el correlato mental de la pulsión. La pulsión siempre tiene un correlato mental. Esta es la fantasía inconsciente. Esto es un tema trascendente, porque estas fantasías son, como dijo la doctora, aquí de acuerdo, creencias básicas, muy arraigadas. Son como religiones que tenemos, como dioses, que pueden determinar nuestros modos relacionales, normales o patológicos. Normales si nos vienen bien, patológicos si nos hacen sufrir. El psicoanálisis aborda esto de un modo especial. ¿De qué modo? A través de la transferencia. La idea central es que estas fantasías primarias matriciales se repiten en la transferencia. Las transferencias se dan en todos los vínculos, con los maestros, con los amigos, con las parejas, con la suegra, las nueras, los yernos, los vecinos, los colegas de APA. Con todos hacemos transferencia. Pero el analista toma esa transferencia como motivo del análisis, ¿correcto? El análisis de la transferencia con el analista es un gran motor de cambio, porque es repetir en vivo la historia para poder cambiarla. El paciente concentra sus conflictos en la persona del analista y mejora o libera su vida de estos conflictos. Es una cura clásica, a veces se desarrolla una neurosis de transferencia y cuando se termina la neurosis de transferencia está todo teórico, ¿no? Cuando se termina la neurosis de transferencia, el paciente está curado.
es mi caso. Esto se dice fácil, pero no es tan fácil. Pero hoy muchos análisis, el cambio, digamos, es que se busca la transferencia en cualquier vínculo significativo del paciente. No, porque la transferencia significa repetir un patrón relacional. Entonces, ese patrón relacional se da con el primo, con el tío, con el esposo, con el hijo, y ahí donde está, es ahí donde lo interpretamos. Por ejemplo, alguien dice, me peleé con mi amigo, y bueno, ahí en ese amigo, y sufre, me angustio, pero ¿quién es el amigo? Podría representar un padre que lo abandona, digamos, ahí está la transferencia. ¿Qué sigo? Bueno, está bien. Entonces había dicho que una de las principales preocupaciones de Freud es discriminar el impacto de los estímulos traumáticos procedentes del exterior en forma de percepciones de los estímulos traumáticos procedentes del interior de la mente en forma de pulsiones y de fantasías. O sea, se puede haber tenido un padre malo. Si fue malo, y mejor saber que fue malo, ¿no? Digamos, si no es percepticidio. Pero podría haber sido un padre bueno y que hubiera generado la representación interna de un padre malo. Por ejemplo, a causa de pulsiones agresivas o de fantasías agresivas del complejo de Edipo innato de esta persona. Esto es lo que fundamentalmente planteó Melanie Klein, que le dio un dinamismo especial al aparato psíquico, transformándolo en un mundo psíquico con objetos internos que son buenos o malos, ¿no? Entonces, ella decía, si un padre fue muy bueno y el chico nació con instintos muy agresivos, ese padre bueno no pudo mitigar la agresividad del chico y se instauró una imagen de padre malo en su mente. Freud llamó a la energía que motoriza los procesos mentales inconscientes libido. Junto con la primera descripción del inconsciente apareció la primera teoría de la angustia, estableciendo una relación causal entre la libido y la angustia. Mucha libido generaba angustia. Pero esto se llamaba teoría económica. El punto de vista económico es muy importante en la teoría psicoanalítica, el tema económico, el tema de energías y de cargas. Nunca dejó de tener prevalencia en el esquema freudiano, ¿no? Según el primer modelo topográfico del aparato psíquico, en el cual el inconsciente contiene representaciones reprimidas de pulsiones, estas solamente pueden acceder al sistema preconsciente o consciente cuando tienen una gran cantidad de energía libidinal o catexis. A raíz de la resistencia que ofrece el sistema consciente por medio de la represión, sale a la luz conformaciones de compromiso, síntomas, sueños, actos fallidos. El estudio de los sueños le permite a Freud investigar la forma en que funciona el inconsciente que no sigue las reglas lógicas de la conciencia. En el sistema inconsciente no hay contradicción de ideas, los procesos son irracionales, se denominan primarios, ya lo dije. Otra característica del proceso primario inconsciente es la tolerancia a la ambigüedad, la coexistencia de ideas opuestas, la característica alucinatoria de la satisfacción de deseos como acto perceptivo en el presente. Satisfacción alucinatoria de deseos como acto perceptivo en el presente. Importante esto para discriminar alucinación de realidad. Cuando Freud investiga la representación inconsciente, hay una diferencia entre expresión verbal y la cosa en sí. Por eso lo llama representación verbal y representación de cosa. Y dice que en el habla esquizofrénica las palabras pueden someterse a proceso primario, convirtiéndose en el concreto como una cosa. Momento. Todo esto abre una línea de investigación muy importante, que es el tema de la simbolización. Esto se toma mucho en el psicoanálisis, la sublimación, la simbolización. Un objetivo importante de la terapia psicoanalítica es poner en palabras experiencias no verbales, poder elaborarlas, poder sublimarlas y fomentar el desarrollo mental. Bueno, vamos a saltear todo esto para ir terminando. Había una cosa muy interesante que yo quería decirles respecto a las dos teorías de las pulsiones de Freud, ¿no? La teoría de la pulsión, que divide las pulsiones en instintos de conservación e instintos sexuales, y la segunda teoría de la pulsión, en la cual los instintos de conservación y sexuales se oponen a los instintos de muerte. Esta conceptualización del instinto de muerte es trascendente e importante, porque la base de la presencia del instinto de muerte es lo que se llama la compulsión de repetición, que es como una característica instintiva, es el obstáculo mayor que tiene la persona para el cambio. No es muy fácil por la voluntad.
no es una cuestión de voluntad, verdaderamente sobrepasa la voluntad y el deseo de repetir siempre lo igual. En el psicoanálisis se produce a raíz de esto la reacción terapéutica negativa y el estancamiento del análisis. Por otro lado, hay una repetición positiva, una repetición elaborativa, en donde se repite por el juego, por los sueños, por la transferencia con el analista. Y después el instinto de muerte, que finalmente quizás nos lleva a la muerte, es el deseo nirvánico, el deseo de no sufrir, no sentir nada. Bueno, me parece que por acá voy a parar, y después seguimos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias a la invitación. Este ámbito cultural no me es ajeno. Muchas veces yo he estado sentado allí, donde están ustedes sentados, y particularmente en los inicios de mi formación, aprendí mucho en este lugar, en esta casa, y seguramente como tengo que hablar en relación a la neurociencia, estarán todos esperando de que yo cuente cuál es el modelo de la neurociencia, pero los voy a frustrar. No les voy a contar el modelo de neurociencia porque no hay modelo de la neurociencia. Simplemente hay un campo que se llama neurocientífico y que aporta datos relevantes día a día para enriquecer el campo de la psicoterapia. Así que quizás voy a hacer una breve reseña de por qué soy producto de una época, porque sí soy médico, pero me creí psicoanalista antes de médico y estudié psicoanálisis antes de recibirme de médico, de ser psiquiatra y luego cognitivista y finalmente abrevar en la neurociencia. Y ahí está quizás lo inquietante. ¿Por qué terminé en la neurociencia? Y no me quedé junto con Sara en el cognitivismo, en el psicoanálisis, porque fui producto de una época. Los tiempos fueron cambiando y las cosas se fueron renovando. Y yo también fui cambiando. Pasé crisis personales, una gran crisis. Fue una crisis vocacional en donde entré en lo que yo llamé síndrome del relativismo. Todo lo relativizaba, nada me caía bien, todo lo cuestionaba, nada me resultaba interesante. Y tuve que volver a las fuentes y ver dónde podía volver a brevar sobre datos significativos para mi práctica, para poder sostener la credibilidad de mi práctica. La neurociencia llegó en la década del 90, porque no había neurociencia antes. Seguramente hoy, con la alegría que todos tenemos mañana a alguien que va a explicar desde la neurociencia por qué los argentinos estamos contentos. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre esto? Porque pareciera que la neurociencia está de moda. Todo se explica por la neurociencia. Eso creo que es mala ciencia. No podemos explicar todo por la neurociencia. La política, el poder, muchas cosas no se explican por la neurociencia. Pero sí la neurociencia nos ha aportado datos muy interesantes para ciertos campos específicos. Y el nuestro, el de la psicoterapia, es uno de esos interesantes campos que se ha visto nutrido por la neurociencia, muchas veces fundamentando nuestra práctica, muchas veces refutándola, muchas veces enriqueciéndola. Y ahí quiero contarles algunas de estas historias. Freud, por ejemplo, era neurólogo. ¿Y por qué terminó psicoanalista? Porque no había neurociencia. Aquí la colega nos ha mencionado, Ramón y Cajal, 1902, premio Nobel. Recién se había descubierto de que el tejido neural era discontinuo, había neuronas separadas entre sí. Desde ese descubrimiento, 1900, hasta la década del 90, casi supimos muy poco. Algo pasó en el 90. Y lo que pasó es que vino una verdadera revolución gracias a enormes aportes financieros que pusieron dinero en este campo y nos permitieron tecnología para ver qué pasaba dentro de la unidad sellada. Y ahí aparecieron cosas muy interesantes, ¿sí? Cosas que no esperábamos. Todos tenemos también la presunción de que si hacemos neurociencia somos unos reduccionistas, ¿sí? Y que todo lo queremos fundamentar a la base biológica. Y cuando uno estudia neurociencia se da cuenta que es todo lo contrario. Cuanto más la neurociencia estudia el fenómeno del funcionamiento cerebral, más amplio es su criterio, más abarca lo psicológico, más abarca lo social. Por eso a veces nos extrapolamos demasiado y querer explicar demasiadas cosas. Pero vamos viendo que esto que tenemos adentro de nuestro cráneo es una enorme máquina relacional.
es una enorme y sofisticada ingeniería producto de una evolución de muchos millones de años que nos han permitido majestuosas habilidades, ¿sí? Habilidades que las vemos recreadas en el campo terapéutico todos los días, ¿sí? Y que podemos explicarlas de múltiples maneras. Cuando trabajamos, y trabajamos fundamentando nuestras prácticas de la neurociencia, una cosa llamativa es que nos alejamos de la jerga teórica, ¿sí? Nos alejamos de lo que habitualmente las escuelas en la psicología han planteado y tendemos a utilizar terminología bastante sencilla, como por ejemplo, toma de decisiones, las emociones, los sentimientos, algo que está en el léxico coloquial de todos nosotros, de todos los días. Es cierto que esa terminología puede ser muy sofisticada a la hora de estudiarse, pero es la jerga que utilizamos cuando hacemos la práctica psicoterapéutica de todos los días. Y en esto quiero contarles, ahora vamos a volver a la neurociencia, lo que sabemos de la psicoterapia hoy. Hace 30 años que venimos investigando exhaustivamente en muchos diseños experimentales la efectividad de la psicoterapia. Y todos los resultados, independientemente de la escuela psicoterapéutica a la que escriba un practicante de este ejercicio sanador, demuestra efectividad. Todas las escuelas son efectivas, ¿sí? Todas. Claro que como explican su efectividad, y sí, ahí varía. Y dan lugar a, efectivamente, cruzamientos retóricos de acusaciones teóricas que no han sido muy provechosas. Porque estos estudios en metaanálisis nos demuestran que lo que es efectivo en la psicoterapia no es lo que los terapeutas creemos que explicamos, que es efectivo en la psicoterapia, sino que lo que parece que es efectivo son aquellos denominados factores comunes, no los específicos. No aquellos que incluso el modelo médico nos pretende hacer creer que son los que operan realmente en terapia, ¿sí? Y que se soportan teóricamente. Cuando digo factores comunes, digo cosas muy sencillas, como por ejemplo, co-construcción de metas compartidas. Digo algo muy sencillo, como establecer un buen vínculo. Podemos llamarlo alianza terapéutica, sí. Todas las corrientes terapéuticas llamaríamos eso alianza terapéutica, pero no es ni más ni menos que establecer un genuino vínculo de apego. Bueno, podemos llamar el apego un buen término, ¿sí? Si no nos perdemos en teoría, en donde el acompañamiento en fin de aliviar ese sufrimiento debe ser con una cualidad particular del apego o del vínculo, y es que debe estar en resonancia empática. Algo tan específico, inespecífico como la resonancia empática es común a todas las psicoterapias y parece que es lo que funciona y anda bien. Ahora, resonancia empática, y vamos a la neurociencia. Hace más de un siglo que hablamos de empatía y no es necesario especificar de qué se trata. Todos sabemos intuitivamente qué es, ¿sí? Resulta que la empatía, a la que todos aludimos, no hemos tenido una adecuada elaboración de cómo implementarla. Parece que surge naturalmente en el contexto psicoterapéutico. Y la neurociencia nos ha dado enormes datos de cómo es que funciona la empatía. ¿Saben? ¿Saben que tenemos neuronas específicas para la empatía? ¿Saben que podemos tener resonancias magnéticas funcionales donde podemos ver claramente en una matriz empática cómo resuenan los cerebros sincrónicamente? Sería bastante largo explicarles esto, pero tenemos corroboración empírica de lo que es la empatía. Y ya no es un mero constructo hipotético, especulativo de la psicología. Es algo que podemos evidenciar lo que funciona fisiológicamente. Y acá está lo interesante del aporte de la neurociencia. Lo interesante es que ya no tenemos que remitirnos a constructos hipotético-teóricos. Tenemos elementos contundentes que no solamente le son válidos al consultante, porque claramente lo podemos transmitir y evidenciar en la práctica, sino que nos dan a nosotros la credibilidad para poder trabajar con mucha más seguridad y con mucha más capacidad de eficiencia. Esto digo para mencionar solo un concepto, que es el de la empatía. Por supuesto que vamos a hacer honor a Sigmund, ¿sí? Sigmund fue nuestro maestro. Y Sigmund nos decía, con su teoría del iceberg, lo importante que era el inconsciente, ¿sí? Y realmente él planteó la relevancia del inconsciente. ¿Saben quién es quien fundamentó
que lo que decía Freud no solo era cierto, sino que se quedó corto? La neurociencia. Freud creo que decía que alrededor del 10% de funcionamiento psíquico era procesamiento consciente. La neurociencia dice que es apenas el 0,01%. O sea que básicamente todo nuestro proceder psicológico es inconsciente. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que no tiene peso específico la conciencia? No. Aunque tenga un pequeño porcentaje de incidencia en el funcionamiento global, ese pequeño porcentaje es relevante a la hora de tomar decisiones, iniciar cursos de acción, tener una planificación heurística hacia dónde quiero ir. Porque si yo no concuerdo claramente en mí mismo hacia dónde quiero ir, no voy a poder saber en el curso de acción qué cosas tengo que hacer, aprender, corregir, a fin de lograr un cambio y aliviar mi sufrimiento. Así que esto es un poco la jerga clásica de la neurociencia. Vamos a otra cosa importante, y esto sí, se contrapone a las clásicas escuelas psicológicas. Las clásicas escuelas psicológicas han sido todas herederas del dualismo cartesiano. Y hoy día todavía tiene vigencia la idea de que la mente y el cuerpo son dos niveles, dimensiones separadas. La neurociencia tiene una postura epistemológica radical en este punto, que dice, no hay una mente separada del cuerpo. La mente es el cuerpo. Y aunque suene difícil entender esto, la mente es el cuerpo y el cuerpo es la mente. Quizás sean dos formas de describir, desde la terminología lingüística, fenómenos que necesitamos mostrarlos entre nosotros como operando de manera distinta. Pero la verdad es que son dos caras de una misma moneda. Y esta posición epistemológica no es menor a la hora de trabajar, a la hora de ver cómo uno logra efectivamente alcanzar las metas que uno se propone en un campo tan relevante como la psicoterapia. La psicoterapia es una práctica sanadora absolutamente vigente. Claro que su efectividad no es extrema. ¿Tiene idea de cuál es el porcentaje de efectividad que tenemos en psicoterapia? Para todas las psicoterapias por igual, cognitiva, psicoanalítica, sistémica, lacaniana. Lacaniana no tanta porque no se han preocupado de investigar. Pero los psicoanalistas últimamente sí, y se han acercado mucho a la neurociencia. Estamos del orden del 66% de efectividad. En medicina general, esa efectividad no es una barbaridad, ¿sí? Pero no está mal. 66% significa que somos más eficaces que cualquier efecto placebo o de sugestión. Y si todas las psicoterapias funcionan y funcionan bien, como dicen los metaanálisis, tenemos que cada vez estar más atentos a cuáles son los factores comunes que operan en ellas. Cuanto más identifiquemos los factores comunes, no significa que no tengamos que hacer cosas específicas en relación a eso. Porque también, como práctica social, se requiere de que haya un procedimiento que la gente identifique como tal. No puede sentir la gente que va a hacer psicoterapia como quien va a hablar con un amigo en un bar de la esquina. Necesita percibir que se está haciendo algo específico, algo que implique la sensación de que se está trabajando en la consecución de algo concreto y que requiere un procedimiento. Pero no es lo mismo implementar un procedimiento sobre la base de una hipótesis teórica a implementar un proceder o una forma específica de proceder en relación a lo que se llama en psicoterapia aspectos inespecíficos. Voy a ser más concreto. Decimos que la empatía es un aspecto inespecífico. Es transversal a todas las psicoterapias. ¿Bien? Pero eso no significa que tengamos que espontáneamente ser empáticos. Eso significa que debemos, los terapeutas, trabajar la empatía. Trabajar en uno la empatía y que la persona sienta efectivamente cómo es que se trabaja la empatía. Cómo la empatía es un factor que se procede y se trabaja en la consecución de lo que se espera. Bueno, creo haber dado un panorama amplio y espero no ser muy extenso, pero invito a que hagan las preguntas que les suceden. Vamos a hacer primero unas cuantas preguntas. Mientras se van inspirando. Doctor, usted ha dicho que el cuerpo es la mente y la mente es el cuerpo, ¿no? Me genera una cierta duda, si bien estoy a favor de la idea de que
somos cuerpo y mente, y no existe uno sin la otro. ¿Qué diría usted de Hawking? Stephen Hawking. Sí, al tema del cuerpo y la mente. Él era una supermente en un cuerpo prácticamente extinguido, ¿no? Y la mente de él, bueno, la verdad que como atrapada, digamos, en un cuerpo, ¿no? Pero cuando dijo eso pensé enseguida en él, ¿no? A ver si logro captar la inquietud de la pregunta. Aludiría a que si hay un cuerpo limitado, ¿por qué no debiera haber una mente limitada? ¿Sería esa la pregunta? No. Pero, porque, a menos que no haya entendido bien, usted dijo algo así como que el cuerpo es la mente y la mente es el cuerpo. Sí. Pero me parece que la mente de Hawking no era el cuerpo. La mente de Hawking era... No, la mente de Hawking era el cuerpo. Y lo fue todo el tiempo. No porque él haya padecido esclerosis lateral amiotrófica, eso significa que haya tenido un menoscabo en su mente. O todo lo contrario, quizás ese cuerpo justamente fortaleció aspectos de su mente. Primero porque Hawking no nació con ELA, ¿sí? Nació como cualquier individuo y su enfermedad se le fue declarando en el tiempo. Entonces tenemos que ver, en todo caso, cómo fue todo su neurodesarrollo. Un neurodesarrollo en que le permitió a él seguramente desarrollar una mente brillante, antes, bastante antes de un cuerpo que lo limitase motrizmente, ¿sí? Esto es un aspecto importante, ver la historia. Hoy, por suerte, usted traía a Harari y justamente la historia no se limita a pensar que uno, cuando nace, desarrolla una mente. Sabemos cada vez más que el neurodesarrollo embrionario es vital y que mucho de lo que nosotros también desplegamos es una historia evolutiva que nos trasciende por milenios de años, ¿sí? Así que la historia creo que hay que verla en su totalidad y pensar que en un momento Hawkins padeció algo, ¿sí? No tiene necesariamente que implicar, digamos, una disociación mente-cuerpo, ¿sí? Creo que fue muy consciente de sus limitaciones y supo instrumentar muy bien su dificultad motriz. No sé si respondo. Yo quisiera ver a algunos de los colegas que... adelante, María Cristina. Bueno, buenas noches. Los felicito a cada uno de los que han expuesto. Y tengo una pregunta para usted, doctor, que no sé mucho de neurociencia. Y ¿cuál es ese procedimiento de empatía que se da, supongo que entre el psicoterapeuta y el paciente? ¿Cómo sería ese encuadre de trabajo y cómo se trabaja esa empatía? Muy bien, el cuadro de trabajo empático. Primero la empatía se da de entrada, ¿sí? Estamos en un problema, porque estaremos encuadrando el trabajo terapéutico en otras características, ¿sí? Y eso significa que no todo el mundo tiene aptitudes empáticas, por cierto. No todo el mundo, no todo el mundo. Tenemos un autor que ha sido muy estudioso de esto, se llama Simón Baron Cohen, que ha estudiado el espectro de TGD y autismo, y sabemos efectivamente que entre la población general hay un espectro de aptitudes empáticas. De hecho, por ejemplo, se sabe que las mujeres son más empáticas en términos de género que los hombres. Entonces, esta es una primera aseveración. Hay gente que tiene cero de empatía, y creo que todos podemos claramente identificar quiénes. Justamente esos no hacen psicoterapia. Quienes tienen déficit empáticos o tienen dificultades para ello, o vienen concursando con una pareja que los trae, ¿sí? O directamente no consultan. Así que tener una cuota de empatía inicialmente es válida y esencial para hacer psicoterapia, y poder encuadrar el trabajo empático es, primero, trabajar lo que es una adecuada mentalización a través de una comprensión, ¿sí? De mutua mentalización, y llevar a la persona que tome conciencia de lo que es el registro empático. Primero, mostrando uno cómo es la captación empática, y luego facilitando a que la persona, captando lo que uno como profesional despliega empáticamente, lo puede recrear con otros vínculos de su vida y relación, ¿sí? Acá está la doctora Grifa, que quiere... ¿Y quién más? Y el doctor Antar, por favor. Sí.
Yo le quería preguntar al doctor, siendo tan importante el término empatía, de acuerdo a lo que entendí de su exposición, y a su vez saber usted de psicoanálisis, ¿qué relación, qué diferencia haría entre el concepto de empatía y el concepto de contratransferencia, sea contratransferencia, concordante, que es para nosotros un concepto fundamental, como usted sabe? Sara está en excelentes condiciones de poder responder a esto, ¿sí? O sea, no necesitamos una Maravilloso. neurociencia. Contanos la diferencia. A ver, justamente decía recién, quería agregar algo. Yo la verdad, justamente, viniendo del psicoanálisis y habiendo incursionado e integrado lo cognitivo, creo que esto me ha llevado a dedicar los últimos 30 años de mi vida a la relación terapéutica. Evidentemente, para mí es un tema importante y la investigación fundamenta esto. Incluso hay investigadores que dicen que la relación terapéutica es 8 veces más importante que la línea a la que uno pertenece. O sea, que si yo les hablo de mis propias creencias y de las investigaciones que he hecho, además de las que existen, el tema, el tema de la transferencia y la contratransferencia para mí es muy importante y todos sabemos de qué se trata, pero para mí hay un concepto, digamos, un concepto más amplio, diría yo, que es todo el concepto vinculado a la relación terapéutica. Los investigadores, en realidad, a lo que se han dedicado es investigar el tema de alianza. El tema de alianza es mucho más fácil de investigar. O sea, la gente que se dedica a investigación investiga alianza porque las variables que están en la alianza son más sencillas de investigar y además se sabe que una relación terapéutica puede tener futuro, puede darse si hay alianza. Esto no quiere decir que en terapia vivamos en situación de alianza, nada más ajeno a esto. Hay un autor, justamente Jeremy Safran, que habla justamente de las dificultades de la alianza terapéutica y de la ruptura de la alianza terapéutica. Y para mí, el tema de la relación terapéutica, para mí es un concepto más amplio que el de transferencia y contratransferencia, que lo puede incluir perfectamente, pero es muchísimo más amplio, y que tiene que ver con los entrecruzamientos que se dan en el proceso terapéutico entre terapeuta y paciente. Y estos entrecruzamientos tienen que ver con los estilos, con los sistemas de creencias, con los valores que se juegan, digamos, en la relación terapéutica. Y yo creo que coincido bastante con los psicoanalistas en que es importantísimo en ese sentido conocerse a uno mismo. Solo conociéndose mucho a uno mismo, esta es la mejor herramienta que tiene el terapeuta. Es decir, uno puede manejar muchas técnicas, muchas teorías, pero no, la mejor herramienta es la persona del terapeuta. Es decir, cuando uno puede usar la propia persona con soltura dentro de una ética, digamos, uno se da cuenta de que realmente hay una comunicación verdadera y hay empatía, digamos. Además, a ver, podría hablar muchísimo y no quiero extenderme, pero yo también creo que, a ver, hay pacientes para ciertos terapeutas y hay terapeutas para ciertos pacientes. No todos los terapeutas somos buenos para todos los pacientes. No todos los pacientes se van a ver beneficiados por nosotros como terapeutas. Me parece que es un gran enigma y una gran complejidad este tema. Y creo que puede favorecer el proceso
y otras veces lo puede entorpecer. Además, a ver, cuando ustedes tienen un amigo familiar, ¿no es cierto?, que piensan que precisa terapia o que pide terapia, ¿qué suele pasar en ustedes? ¿Lo derivan al mejor profesor? ¿Lo derivan al mejor teórico? ¿Lo derivan? No sé. O lo que hacen es muy rápidamente pensar, fulanito puede andar con sutanito. Yo creo que lo que uno hace es esto. Soy Teresa Calabrese. Si uno escucha las tres ponencias con mente abierta, como nos decía Badaraco, se da cuenta que son complementarias y no excluyentes. Cuando hablamos de inconsciente reprimido, puede alcanzar con el psicoanálisis, pero si hablamos de inconsciente escindido, patologías actuales, adicciones, etc., hay que hacer algo más para ayudar a esos pacientes. Ahí puede ser útil el aporte de las otras psicoterapias que actúan no tanto sobre los hechos y el inconsciente como el psicoanálisis, sino la visión que la persona tiene sobre los hechos, como decía Casara. Bueno, esto es lo que pregunta Teresa. Bueno, aprovecho. No, lo único que quería decir que me resulta una mesa encantadora. Bueno, obviamente surgen un montón de preguntas, pero un poco lo que decía Sara al final, yo pensaba todo el tiempo, cuando tengo que derivar un paciente, es un martirio para mí, ¿no es cierto? Conozco mucha gente y sin embargo hay muy pocas personas en mi cabeza como posibles, porque pienso que realmente lo que cura es la persona del terapeuta más que la corriente que representa. Luego, obviamente, me parece importante los conceptos, son herramientas y las usamos, ¿no? Por otro lado, pensaba en esto de la mente y el cuerpo, me acordé del caso Hiro de Winnicott, ¿no? Ese caso ese chico que había nacido con sinidactilia, tenía todos los deditos pegados, ¿no? Que era como un patito, tal cual. Y Winnicott, a la idea de lo que después de alguna manera formuló François Dolto, trabajó con él en los garabatos y da ese excelente ejemplo y nos muestra cómo el chico podía recuperar la imagen inconsciente total de su cuerpo, a pesar de que el cuerpo pudiera estar afectado, ¿no es cierto? Hay una diferencia ahí entre esquema corporal e imagen inconsciente del cuerpo, ¿no? Bueno, quería aportar esto. Buenas noches. Muchas gracias por las tres exposiciones. La verdad que les agradezco mucho. Han sido muy elocuentes. Pero mi pregunta va directamente a Sara Barinholtz. Y quería preguntarle, para no irme con más enigmas, quería preguntarle cómo opera, cómo se opera a través del cognitivismo. Es decir, cómo opera, por ejemplo, si yo veo, cómo operar si yo veo un cielo nublado y digo, debajo de una nube hay viento y va a venir lluvia, etcétera, etcétera. ¿Cómo opera usted? Antes de entregar el micrófono, tengo una segunda pregunta. Yo he trabajado algún tiempo en Estados Unidos, ahí por la época del 80, y conocí algo del conductismo, de la rama humanista del conductismo. ¿Ustedes tienen el cognitivismo actual, tiene algún vínculo con el conductismo humanista? Sí. Hola, yo les quería hacer una pregunta que me pasa un poco básica, pero me recibí hace poco de la UBA en psicología y me quiero especializar en la clínica con niños y la verdad que el enfoque es bastante psicoanalítico, como que uno capaz no duda en especializarse en otras ramas, pues tampoco tiene mucha posibilidad. En la facultad la única materia que tuvimos de cognitivo-conductual fue sobre ansiedad y depresión, vimos a Beck y no vimos nada de niños. Cuando le había preguntado a Kian para especializarme, me recomendó hacer sus 3 materias del posgrado, como que no me pareció muy especializado, ni tampoco sé cómo, y tengo la duda también desde las neurociencias, si podían contar algo, aunque sea, o
o qué recomendarían o qué autores toman. Muchas gracias. Ahí el colega del pullover de color bordeaux. Bueno, muchas gracias. Bueno, la pregunta era más que nada para la doctora que representa la postura psicoanalítica. Perdón, no conozco el nombre, mil disculpas. Sí, ¿ahí se escucha bien? Buenísimo. Bueno, en un momento se hace una crítica a lo que decía la doctora de cognitivo, diciendo que quizás no son solamente la interpretación de los hechos, o que no es la interpretación de los hechos, porque también hay hechos que hacen sufrir. Entonces, a partir de esto me ponía a pensar que quizás, ¿por qué es que hacen sufrir los hechos por sí? Entonces, pensar quizás un sujeto que es atravesado por situaciones distintas, quizás una interpretación inconsciente a partir de ese hecho, tomando en cuenta también y contemplando las situaciones que atraviesan al sujeto que lleven a ese sufrir. Entonces, que sí sea una interpretación quizás inconsciente de los hechos, no totalmente consciente, y que no sea el hecho mismo que haga sufrir, sino que sea el hecho interpretado inconscientemente que haga sufrir, partiendo obviamente de lo que atraviesa a un individuo. No sé qué opina la doctora de esa pregunta. Otra pregunta. Hay una colega que está ahí, por favor. Dos personas, una ahí y acá. Vamos a ir recolectando preguntas y después vamos a contestar. Sí, en principio quiero felicitar a todos los expositores de la mesa, realmente muy interesante, es todo un desafío plantear, representar a cada modelo teórico en 20 minutos, así que fantástico. Simplemente quería mencionar que hay una teoría, un modelo clínico teórico clínico que, bueno, del cual no se está planteando, no se está hablando, por supuesto, no se puede hablar de todos los modelos, que es una excelente integración de los aportes cognitivo-conductuales, psicodinámicos, experienciales, y está muy basada en la neurociencia. Me refiero a la terapia de esquemas, terapia desarrollada por el Dr. Jeffrey Young en los Estados Unidos, en New York, y que es excelente, está muy basada en estudios de investigación, aleatorizados y controlados para trabajar con distintos trastornos de personalidad, especialmente con el estudio más validado, es el que avala el trastorno de personalidad borderline, trastorno de personalidad límite. Así que bueno, el concepto de esquema, ¿no? Esquema mal adaptativo, es un concepto realmente que integra todos estos abordajes, porque habla de que un esquema incluye cogniciones, sentimientos, sensaciones físicas y recuerdos. Y cuando, por ejemplo, trabajamos con trauma, hacemos una activación amigdalínica y creamos un nuevo significado asociado con el recuerdo, y esto permite la superación, dicho muy en sencillo, de la situación traumática. Felicitaciones. Ahí otra colega y después adelante. Sí, yo lo que quería preguntar con las neuronas espejo, ¿no? Y la empatía de las neurociencias, ¿habría una posibilidad de ver una insuficiencia de las neuronas espejo? Por ejemplo, la relación con la psicopatía, porque teóricamente los bebés tienen empatía, yo eso lo he visto en observación de bebés, ¿no? Uno los ve, que un bebé llora y el otro llora porque se entristece. Pero se puede ver que, digamos, Barón Cohen, como él estudiando autismo, que ve que hay una insuficiencia de funcionamiento, hay una merma, no están. Eso es lo que quería preguntar. Bueno, quiero hacer un comentario. ¿Cómo? Entonces, quiere decir que no. Ah, bueno, alguien que sabe más que yo me dice que no, que no me robe cámara, digamos.
Adelante, por favor. Si alguien quiere... Gracias. Por favor. Para el psicoanálisis, la terapia cognitiva y las neurociencias. ¿Cómo alivia el sufrimiento humano, el psicoanálisis, la terapia cognitiva y las neurociencias? Bueno, ¿hay otra pregunta? ¿Hay otra pregunta? Dale. Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta muy puntual, soy estudiante de segundo año, así que todavía mis conceptos son muy vírgenes, por eso como tuve mucho psicoanálisis hasta ahora, en mi facultad se vio mucho de psicoanálisis y por lo tanto todavía no conozco muy bien la terapia cognitiva. Y en mi recorrido hasta ahora se presentó mucho el concepto de marasmo institucional, y como esta paradoja de que puede haber bebés sin cuerpo, pero hay cuerpo sin bebé, digamos como que se necesita alguien que libidinice a ese bebé, digamos. Y quería saber cuál era la postura de la terapia cognitiva con respecto a este marasmo. ¿Reconoce este término o cuál es la explicación que le da? Siempre me lo pregunté y en clase no me lo supieron responder, por eso la traje acá. Gracias. ¿Quién más era? Antar quiere... Ana Binocur pregunta algo. Y ya les hago la pregunta. Pregunta lo siguiente. En el campo de las ciencias cognitivas hay un debate entre los que sostienen que la mente tiene una estructura modular y otros que sostienen una postura más general, sobre todo respecto de la relación pensamiento-lenguaje. ¿Cómo influyen estas dos posiciones respecto de la concepción del enfoque terapéutico? Esta es la pregunta. A ver, adelante. Alcáncenle el micrófono. Agradecerle a los tres como la riqueza del diálogo que nos abrieron, y quería como preguntarles cuáles sienten que son los límites de cada disciplina. Quizás si desde las neurociencias, el cognitivismo y bueno, Claudia desde el psicoanálisis, ¿con qué límites nos manejamos? Y si lo que es el límite en una disciplina puede ser quizás un aporte en otra, y ahí quizás podemos enriquecernos. Recuerdo una obra de Molière que se llama El burgués gentilhombre, un hombre que quería estudiar y descubrió, gracias a su maestro, que toda su vida había estado hablando en prosa, digamos. Me refiero a que muchas veces, como dijeron varios colegas, podemos estar haciendo psicoanálisis o cognitivismo y a veces se confunden los límites, como dijo la colega. Habría que desglosar y preguntarse si hace falta desglosar eso y saber si estamos haciendo una cosa u otra. Por ahí podemos hacer dos vueltas, así conversamos un poco entre nosotros. Por un lado pensaba que me parece interesante la idea de ver cuál es el aporte más eficiente en cada caso, ¿no? Digamos, esto en el psicoanálisis, digamos que no se pensó tanto la eficiencia, digamos, y creo que ahora estamos obligados a pensar en la eficiencia para competir, en cierto sentido, en el mercado de las terapias. Hay que pensar, digamos, cuál es el aporte más eficiente para qué caso. Obviamente que el psicoanálisis ha dedicado, no sé si el 50 o el 60% de su bibliografía a estudiar la relación médico-paciente. Esta relación médico-paciente se ha conceptualizado de principio, digamos, como una relación, según Freud, donde el paciente tomaba al analista como espejo. Hay un montón de metáforas, digamos, de lo que significa el analista, pero poco a poco el trending topic, digamos, de la relación médico-paciente en los últimos años, de lo cual debo decir que los analistas argentinos hemos sido pioneros, es la relación del campo psicoanalítico. Lo que pasa entre analista y paciente es algo que pasa entre los dos,
que tiene que ver con el intersubjetivismo, con el campo, con aquello que ocurre y que cada uno aporta al campo. Se ha estudiado muchísimo la persona real del analista, cuál es el aporte de la persona real del analista, y por eso coincido aquí que cuanto más el analista se conoce a sí mismo, más puede dominar su propio aporte, conocerlo, porque todas las terapias tienen una cuota de sugestión. A mí personalmente me gusta el psicoanálisis porque intenta, no sé si lo logra, porque intenta no trabajar con la sugestión. Trabajamos mucho eso, para que del paciente salga aquello que le es más propio, digamos, que no tiene que ver con lo que el analista quiere de él, sino aquello que el paciente quiere, descubre de sí mismo. Algo tiene que ver con lo existencial, digamos, algo que tiene que ver con la cura del psicoanálisis. Por ahí uno podría decir encontrarse a sí mismo, desarrollarse al máximo las potencialidades no nacidas, aliviar su sufrimiento, producir crecimiento mental, mejorar los vínculos que le producen, un montón de definiciones podríamos dar sobre lo que es la cura del psicoanálisis, y por supuesto, en qué consiste esa cura, en cuestiones misteriosas que tienen que ver con el vínculo. Por eso pienso que lo que dice acá el doctor de que el 66% de efectividad de las terapias tienen que ver con el vínculo. A mí me gusta esta idea de decir, es el vínculo estúpido, ¿no? Como que decir, es la economía estúpido. Entonces, ¿y qué pasa en ese vínculo? Hay muchas cosas inconscientes, muchas. Entonces, el psicoanálisis se ocupa de saber aquello inconsciente. Hay un montón de conceptualizaciones que tienen que ver con una palabra que no sé si han escuchado y que tiene que ver con identificaciones proyectivas, que son intercambios de inconsciente a inconsciente, cosas que están por eso la propaganda subliminal. Es decir, hay un montón de cosas que al sujeto se lo domina mucho, somos personas muy dominables, y el psicoanálisis, desde mi punto de vista, intenta ayudar sin dominar, sin sugestionar, sin dogmatizar. Por eso, digamos, creo que además uno elige la terapia que le gusta, por cuestiones personales, ¿no? No sé si es mejor una que otra. A mí me gusta el psicoanálisis, a la doctora le gusta el cognitivismo, al doctor le gusta la neurociencia, y podría gustarle a uno los perros, a otro los gatos y a otro los chimpancés. Es decir, que hay algo personal, digamos, en el placer de hacer algo, o en la creencia de que esto es bueno. Así todo, pienso que todo aquello que está, en lo cual claramente está afectado el cerebro, Alzheimer, Parkinson, cuestiones a lo mejor de autismo que no esté del todo, y todo aquello que en terapia analítica se llama lo negativo, cuando el psicoanálisis, digamos, no tiene, el inconsciente no aparece positivamente, sino que aparece negativamente, y hay que incorporar, digamos, como dicen así, per via di porre más que per via di levare. Es ahí donde posiblemente nosotros actuamos más cercanos a los cognitivistas y a los porque hay que agregar algo, ¿no? Y es ahí donde necesitamos posiblemente trabajar juntos. Donde no hay que agregar, donde hay que hacer que surja de adentro, que surja de la piedra, per via di levare, es ahí donde creo que nosotros, los psicoanalistas, estamos más cómodos. Me falta tu pregunta. Pensar el trauma. Es decir, hay muchos hechos traumáticos en la vida de una persona. Es importante reconocerlos. Es importante reconocerlos. Esto fue traumático. Este es un hecho, no es la interpretación. No sé si tan puro, qué sé yo, pensar en gente que ha sido torturada, que ha pasado por situaciones. Hay mucha gente que no llega a análisis que ha pasado abuso sexual, que en este momento se ve mucho, en fin, situaciones que uno podría decir objetivamente son traumáticas. Hay que reconocer como hecho eso que a cualquiera hubiera traumatizado, no solo cuando es algo que no hubiera, qué sé yo, traumatizado cualquiera, por ahí yo discriminaría por ese lado, sino que cada uno lo hubiera interpretado de otro modo, pero hay hechos que son traumáticos para todos, y en ese caso es importante para mí dilucidar ese hecho, ¿no? Discriminar. A ver,
enorme cantidad de preguntas. ¿Cómo voy a hacer para responder algunas que me invocan? ¿Sí? Algunas me llaman la atención, a ver, como inquietud de ustedes, que tienen que ver con el grado o el pregrado. Lamentablemente, la currícula en psicología, a mi gusto, adolece de falencias gravísimas. Gravísimas. Tiene que armarse totalmente desde una perspectiva realmente desde la investigación amplia, criteriosa, no con los sesgos que le estamos viendo hace décadas. ¿Sí? Y es una pena porque aquí Blecher, fundador de esta institución, quien fundó esa escuela, fundó esta carrera, perdón, ha tenido una vocación que me parece que con los años se ha perdido. Lamento que lo que se puede estudiar haya que estudiarlo después, pero bueno, hagamos un esfuerzo para que eso cambie. ¿Sí? Me convoca la pregunta por el marasmo. El marasmo no requiere lectura, es una entidad clínica absoluta. ¿Sí? La reconoce la medicina y no es necesario tener ninguna conceptualización para identificarla. De hecho, un gran psicoanalista, Bowlby, ¿sí? descubrió en la década del 50 y 60 las consecuencias de la separación de los chiquitos, de los bebés con el progenitor y las tremendas incidencias que eso tenía, porque antes se pensaba que los chicos podían bancarse por sí mismos. ¿Sí? Hay mucho estudio sobre eso, así que es una realidad médica. Por allá me habían hecho una pregunta, no sé, sobre neuronas espejo. También hay enorme cantidad de estudios sobre neuronas en espejo. Sí, justamente. Ese es el basamento, gracias a investigaciones pioneras de la Universidad de Parma, sobre cómo ellas actúan en la mímica, en la mímesis, en la identificación y en la progresión de los recursos empáticos. No es correcto decir que el bebé es empático de entrada, no. Neuroevolutivamente uno ve que el bebé puede a los días de nacimiento protruir la lengua en reflejo de una mamá que saca la lengua. Eso no es empatía. Empatía es un procesamiento muy complejo, emocional y cognitivo, que requiere mucho tiempo. ¿Sí? Se va desplegando en fases, como bien, otra vez, nos enseñaron los pioneros, Freud. ¿Sí? Freud, tenemos que reconocerlo, la importancia de entender las etapas en fases y cómo van progresando, pero vieron después Piaget, Hessel, miles de otros demostraron esto. La empatía es una habilidad que aparece más tardíamente y no deja de desarrollarse a lo largo de toda la vida. Voy a corregir a alguien por allí que dijo que, no sé, no recuerdo, como si la empatía pudiese ser dada de entrada o no. No, el trabajo psicoterapéutico en parte consiste en entrenamiento en habilidades empáticas. Esto es parte del trabajo que hay que hacer. ¿Sí? Y se puede desarrollar. Hay gente que tendrá más facilidad, menos facilidad. Las neuronas en espejo sabemos que en Asperger, ¿sí? En psicópatas, claramente no se iluminan. ¿Sí? Que tenemos una evidencia empírica de lo que sabemos clínicamente. Bueno, puedo seguir con las respuestas, pero prefiero que vayamos repasando. A ver, las preguntas son tantas y tan interesantes que me da pena, va a ser imposible responder todas. Tengo que seleccionar o transmitirles algunas cosas que pienso. Recién la presidenta dijo algo que me parece importante y es esto con mucha honestidad, ¿no es cierto? Lo dijo. Desde el psicoanálisis tenemos que también poder competir, digamos, con otras alternativas terapéuticas en cuanto al tema de la eficiencia. La verdad es que si yo soy honesta, sí, la verdad que incluso hace 30 años y en todos estos años, lo que me ha llevado a incursionar en la terapia cognitiva, y además, insisto, yo soy terapeuta, integro la terapia cognitiva a la psicoterapia, pero no soy fanática de que la terapia cognitiva sea la panacea, ni que cure todo, ni que sea mejor que otras terapias. Pero lo que sí me ha llevado es un poco lo que ella está planteando. Es decir, yo creo que hace muchos años ha cambiado la mentalidad de la gente, ha cambiado la sociedad, la cultura, lo que se espera de una terapia. Entonces, lo que
a ver, lo que yo he visto a través de todos estos años es que la gente consulta, más allá de las obras sociales que nos ponen limitaciones, y dicen, bueno, la verdad que hice un tratamiento psicoanalítico, me sirvió, me conozco más, pero yo sigo con una fobia terrible a viajar en avión, o veo un perro y me desespero, ¿no es cierto? O sea, buscan, digamos, de alguna manera, una remisión sintomática de lo que están sufriendo, ¿cierto? O tengo un cuadro de ansiedad que sigue exactamente igual, digamos, y ha sido mi propia experiencia también, digamos, como paciente. En muchos casos, evidentemente, los terapeutas, trabajando en cualquier línea, logramos que los pacientes mejoren. Pero la verdad es que si hay algo que ha aportado la terapia cognitiva, son herramientas y basadas en la investigación que de alguna manera ayudan a los pacientes en este sentido. Para tomar uno de los muchísimos ejemplos, el tema de las fobias, ¿no es cierto? El tema de las fobias, a ver, y quiero aclarar una cosa, acá hablaron de conductista, yo no soy conductista, para nada, para nada. Y dentro de los enfoques cognitivos soy más constructivista que cognitivo-conductual. Pero reconozco lo que las líneas han aportado. El conductismo, en cuanto a las fobias, ha hecho un enorme aporte, ¿no es cierto?, que en conjunción con el cognitivismo, se logra realmente resultados mejores en cuanto a lo que hace sufrir al individuo. Por ejemplo, la técnica de la exposición, ¿no es cierto?, basada en el sentido común y basada, a ver, en el campo. Un chico se cae del caballo, ¿no es cierto? Todos sabemos qué hacen en el campo. Lo suben al caballo inmediatamente. Hay que sacar, lo que tiene la terapia cognitiva es que saca del conocimiento popular muchas de sus técnicas. Entonces, para las fobias se sabe que hoy en día la técnica de exposición, o sea, de afrontar el tema temido, obviamente con cierta complejidad, no de cualquier forma, pero de manera gradual, de manera repetida, mantenida, etc., es una técnica que tiene bastante eficiencia. Entonces, lo que yo me he preguntado siempre es ¿por qué no usar lo que resulta, ¿no?, o los ataques de pánico? El cognitivismo, después del éxito con el tema de la depresión, el segundo caballito de batalla fueron los ataques de pánico. Los ataques de pánico realmente tienen una formulación desde el cognitivismo que ha resultado muy eficiente, de que se trata de un circuito, ¿cierto? Un circuito, digamos, que se da y que entra en espiral, un circuito de lo que yo percibo en mi cuerpo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo en este momento empiezo a sentir que mi corazón empieza a latir, yo tengo distintos caminos de atribución de significado. Una, supongamos, es decir, bueno, son las 9 de la noche, estoy cansada, termino esto, me voy a dormir, a comer algo rico. Es muy difícil que yo desarrolle un ataque de pánico. Ahora, si yo hago una atribución de significado donde digo, me estoy poniendo muy nerviosa, me están evaluando, empiezo a pensar, a ver, además de esto, ¿qué siento? Me estoy mareando. Además, ¿qué me está pasando? ¿Me podré desmayar? ¿Vendrá la ambulancia? ¿En qué voy a terminar? Esto termina en una espiral que evidentemente no es miedo, es un ataque de pánico. Entonces, la formulación conceptual del cognitivismo sobre esto permitió desarrollar una serie de técnicas de alguna manera, ¿no es cierto?, que pueden intervenir en este proceso,
y que muchas veces además combinadas con la medicación adecuada, realmente los resultados son muy buenos. Y esto no quiere decir que con esto solucionemos todos los conflictos de estas personas. Más aún, yo no creo que se pueda extrapolar lo que se hace en otro país a nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos, los ataques de pánico, digamos, se tratan de esta manera específica y en general, en el lapso de 3 meses, 6 meses, el ataque de pánico remite en un porcentaje altísimo, más alto que la media de otras patologías. Pero ¿qué pasa en la Argentina? Lo que yo veo es, supongamos que uno dice, esta persona está sufriendo terriblemente, porque la persona que tiene ataque de pánico dice es un antes y un después. Uno utiliza de alguna manera la conceptualización y las técnicas para esto y la medicación adecuada, y cuando el paciente se siente mejor, habitualmente tanto paciente como terapeuta dicen, sí, pero yo no quiero terminar acá, yo quiero seguir. Y el terapeuta dice, y sí, la verdad es que hay muchos temas para seguir, digamos, porque ¿qué encontramos? Que en eso remite el ataque de pánico, un porcentaje enorme, lo he visto e incluso he investigado sobre el tema, aparecen temas de pareja, por ejemplo. O sea, temas de pareja que estaban de alguna manera controlados, manejados por el ataque de pánico. Desaparece este síntoma, aparecen otros problemas, digamos, que tiene ese individuo. A ver, o sea, yo creo que hay muchos factores. Me parece que el tema es la síntesis que el terapeuta hace de la línea teórica que elige o la integración con otras, que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo que se espera. Me parece que hay una enorme cantidad de variables. No me da el tiempo para más. Bueno, realmente les agradezco a todos su presencia, los espero ver pronto con nuevos temas interesantes. No sé si querés comentar algo. Bueno.